Buenos días, hermanos, el Señor les bendiga. En este momento de compartir la palabra de Dios, quisiera decirle que el título en esta mañana, para lo que vamos a compartir, es la familia cristiana y el evangelismo. El tema que se trae en esta mañana es un tema dirigido de manera casi que exclusiva al ministro cristiano ordenado, formal. Pero podemos hacer de este desarrollo, de esta predicación en esta mañana, adaptaciones y aplicaciones a todos, a toda familia cristiana. No necesariamente a la familia del ministro, del pastor, sino sino de manera general a todo aquel que ha creído en el Señor y junto con su familia debe ser testimonio para los demás. El propósito de este tema en esta mañana es mostrar a través de la escritura de la Biblia la importancia que tiene la familia cristiana en la extensión del reino de los cielos, en el evangelismo. El evangelismo, hermanos, muchas veces nosotros lo vemos como una actividad individual, que es cierto, todos tenemos que evangelizar de manera habitual, personal, cotidiana, pero también es una tarea que le compete a la familia de creyentes, donde está el esposo, la esposa y los hijos que lleguen a tener producto de la formación de esa familia. Quisiera que leyésemos, hermanos, el texto que se leyó primero en el desarrollo de la lectura bíblica, que es Génesis capítulo 12, versículos del 1 al 18. El hermano Reinaldo muy bien mencionó que este es el establecimiento del pacto entre Dios y Abraham. Y dice así: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer y a Lot hijo de su hermano y todos sus bienes que habían ganado y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta llegar al lugar de Siquem, hasta el encino de More, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y Ai al oriente, y edificó allí altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. Esta lectura de la Biblia respecto a este tema
nos lleva, hermanos, a ver tres aspectos en lo que queremos dividir este tema en esta mañana. Uno, y a cada uno de esos aspectos, hermanos, quiero que nosotros le hagamos el paralelo. En primer lugar, la primera parte, Abraham inició el cumplimiento del plan de Dios tomando a su familia, no apartándose de ella. Y obviamente, hermanos, tenemos que concluir que el plan de Dios para cada uno de nosotros es que hagamos el ministerio cristiano como familia cristiana sin excluir a cualquiera de los miembros de nuestra familia. Si usted es el esposo, tome a su esposa. Y en el caso contrario, si usted es la esposa, también tome en cuenta a su esposo. Y si son los padres, tomen en cuenta a sus hijos. En segundo lugar, hermanos, vamos a dividir esto en que Abraham vio el beneplácito de Dios cuando el Señor le mostró que las bendiciones del reino eran también para su descendencia. Por lo tanto, hermanos, una de las cosas que vamos a ver en esta parte es que como familia, cuando proclamemos el mensaje del Evangelio, cuando hagamos el ejercicio cristiano de ministrar a los demás, sepamos que esas bendiciones del reino incluyen a los que son parte de nuestro núcleo familiar. Y por último, hermanos, veremos que Abraham fue cimentado en la fe y transformado en un adorador convencido de la suficiencia de quien lo llamó a la luz admirable y de esta forma afectó a los suyos. Hermanos, como familia, ya que nos estamos comprometiendo en llevar el Evangelio, en muchas veces estar al frente de un grupo de personas que no se deja llevar. Este testimonio, este ejercicio cristiano como familia nos debe llevar a adorar a Dios de manera convencida. Y es precisamente este sentimiento o esta sensación o realidad de adoración que vamos a tener permanentemente lo que nos va a ayudar a creerle a Dios y a seguir adelante. Pero bien, iniciamos entonces en el primer punto. Abraham inició el cumplimiento del plan de Dios tomando a su familia, no apartándose de ella. En los versículos del 4 al 6 de este texto vemos lo siguiente, y dice así, vuelvo a leerlo: y se fue Abraham, como Jehová le dijo, y Lot con él. Era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer y a Lot, hijo de su hermano, y a todos sus bienes que había ganado y a las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de More, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Curiosamente, hermanos, vemos que cuando Abraham parte de Harán hacia la tierra prometida, hacia la tierra de Canaán, de hecho, el que recibe la orden de irse de su casa, de su parentela, etcétera, fue Abraham. Sin embargo, Abraham se llevó con él a su esposa y a su sobrino. Me preguntarán, bueno, ¿y por qué tomó a su sobrino? Su sobrino no tenía papá. Bueno, resulta ser que, por lo que nosotros entendemos en el contexto de todo esto, que Lot era huérfano. Por lo tanto, por
una ley no escrita que había en la época del patriarcado, se tenía que terminar de criar a esa persona y se tomaba en adopción al que quedaba huérfano. Inmediatamente, eso no había ni que negociarlo, eso no había que llevarlo a ningún juzgado. Eso se tomaba. Eso era parte de la ley o de las costumbres y tradiciones patriarcales de la época. Pero también este pasaje o estos 3 versículos que hemos leído, del 4 al 6, dicen que tomó a Sarai, su mujer, obvio, ¿verdad? Pero dice que también tomó los bienes y a las personas que habían adquirido. No excluyó a ninguno. A diferencia de este patriarca, nosotros creo que no tenemos muchas posesiones, ni bienes, ni ganado, y mucho menos personas que hemos adquirido, ¿verdad? En el camino, o sea, nosotros somos nuestros propios sirvientes aquí en la casa. Pero, ¿qué hay aquí? Está el asunto que hemos dicho con este punto, que cuando inicia Abraham a cumplir este mandato de Dios de irse, tomó a su familia, no excluyó a ninguno. Tomó sus bienes, no excluyó ninguno. Tomó aún hasta los sirvientes que habían adquirido, es decir, que habían comprado. Una vez que el padre de la fe recibiera estas órdenes de salir de su tierra, puede observarse con claridad que él tomó los bienes, que eran considerables, también tomó a su esposa y tomó a sus sirvientes. Pero algo interesante, hermanos, que nos dice estos versículos que hemos leído. En el primer momento que Abraham se mueve, porque vemos que aquí está diciendo que él salió de Harán, pero sabemos que originalmente Abraham era de Ur. En el capítulo 11, versículo 31, miren lo que dice. Y tomó Taré a Abraham su hijo, y a Lot, hijo de Harán, hijo de su hijo, y a Sarai su nuera, mujer de su hijo Abraham, y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán. Y vinieron hasta Harán y se quedaron ahí. Cosa curiosa que no sabemos qué fue lo que ocurrió ahí. La Biblia no lo dice. Y tampoco creo que debe ser interés nuestro querer saber qué pasó ahí. Pero el que tomó primeramente la iniciativa de salir de Ur a la tierra de Canaán, que posteriormente se convierte en la tierra de la promesa, fue el padre de Abraham, que era Taré. Pero en el camino, yo me imagino a ellos subiendo por toda la Mesopotamia, por toda la luna fértil, llegaron hasta Harán y no cruzaron entonces a la tierra prometida. Y dice este texto que se quedaron ahí. Fuese lo que fuese, que hubiese querido ir a hacer Taré a Harán o a Canaán, él tomó de manera arbitraria a Lot, su nieto, a Abraham, su hijo, y a Sarai, su nuera. Vemos aquí un ejemplo. Había un proyecto. Él tomó la decisión de desarrollar ese proyecto como familia, no de manera individual. Llegaron hasta Harán. Posteriormente, entonces,
Dios le dice a Abraham, sal de tu parentela y yo te voy a mostrar esa tierra que por alguna razón no llegaron y te la voy a dar a tus descendientes. Y es ahí entonces, hermanos, cuando Abraham copia el ejemplo de su padre. En obediencia a Dios, copia el ejemplo de su padre, se lleva a su mujer, se lleva a su sobrino y a sus sirvientes y posesiones. ¿Por qué no se llevó a Taré? Bueno, posiblemente, hermanos, ya Taré había muerto. Por lo tanto, el liderazgo pasó a Abraham. Hermanos, el cumplimiento del plan de Dios y en el caso de nosotros, el evangelismo que Dios quiere que nosotros como personas creyentes hagamos, Dios precisamente quiere que lo hagamos en familia. Ahora, muchos dirán, pero es que este pasaje, César, no habla de que ni Taré ni Abraham fueron a Harán y posteriormente a Canaán a compartir la palabra del Señor. Pero fueron con una misión. En el caso estricto de Abraham, sí fueron con una misión, a ver la tierra que posteriormente iban a poseer. No era una labor misionera, pero sí era una misión que Dios le había dado y que inmediatamente Abraham acepta y junto con su familia lo hace. Nosotros, hermanos, tenemos que desarrollar nuestro ministerio cristiano como individuos, sí, pero también como pareja, como familia, como padres con los hijos, etc. En Romanos capítulo 4, versículo 11, quisiese que leyéramos o que leamos Romanos 4:11. Romanos 4:11 dice lo siguiente. Romanos 4:11 dice: y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les fuese contada por justicia. Aquí se está hablando de Abraham. Estamos leyendo Romanos 4:11. De hecho, en nuestras Biblias, el título del capítulo 4 es el ejemplo de Abraham. ¿Cierto, verdad? El ejemplo de Abraham. Y en el versículo 11 se dice que él recibió como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso. Recibió la circuncisión para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados. ¿Por qué si Abraham fue a poseer una tierra o a observar una tierra que posteriormente era para su descendencia? ¿Por qué nosotros tenemos que tomar, o la Biblia en el Nuevo Testamento toma esto como ejemplo? Recordemos que la Biblia nos dice que nosotros íbamos a ser benditos por la simiente de Abraham. Por lo tanto, esto tiene una significación, además de la física y temporal que tenía en la época. Bueno, esta tierra se la dará a tu descendencia genética, pero también, hermanos, la obediencia que Abraham tuvo, en la que involucró a su familia, procuró o proveyó en el futuro descendientes espirituales, creyentes, no circuncidados, que somos nosotros hoy en la actualidad.
Y el versículo 16 de ese mismo capítulo 4 dice, por tanto, es por la fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda tu descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Hermanos, cuando nosotros como familia compartimos el evangelio o damos testimonio de nuestra fe, ya sea con vida, estrictamente enseñando la Biblia, o sea, siendo ejemplo a los demás, estamos precisamente haciendo cumplimiento de esa promesa que Dios dijo que iban a ser benditas en Él todas las familias de la tierra. Y curiosamente, hermanos, esto se hace desde un contexto familiar. Es más, bueno, ahora usted dirá, pero sí, pero ahí también vemos que Abraham se lleva a unos sirvientes, eso que tiene que ver. Bueno, el asunto es que el buen ejemplo que hizo Abraham al obedecer a Dios e irse hasta Canaán, le valió que muchos de sus sirvientes desarrollasen la misma fe que él tuvo. Si volvemos a Génesis, capítulo 24, versículo 27, vamos a ver al mayordomo de Abraham, Eliezer, yendo a hacer una gestión que le competía a Abraham, pero desarrollando un lenguaje casi como el de Abraham. Entonces, Génesis capítulo 24, versículo 27 dice lo siguiente, 24-27. Y bendito, 24-27, Génesis 24-27. Y dijo, bendito sea Jehová, Dios de mi amo Abraham, que no apartó de mí, amo su misericordia y su verdad, guiándome Jehová en el camino a casa de los hermanos de mi amo. Resulta ser que Abraham le había pedido a Eliezer que fuese a Harán a buscarle una mujer a su hijo Isaac. Miren, curiosamente no le pidió eso a Isaac, porque a lo mejor Isaac se hubiese buscado esta chumerri de la época, ¿no? Buscó a una persona madura que era parte del entorno familiar, aunque no era hijo de Abraham, pero que había recibido el testimonio de Abraham. ¿A quién? A Eliezer. Miren, Eliezer cuando llegó a Harán, él mismo se puso pruebas que si se pasaban esas pruebas, eso confirmaba que Dios le estaba guiando, hasta que llegó justo al pozo y se encontró con la que llegó a casarse con Isaac, que era Rebeca, ¿verdad? Rebeca. Y al final, en este versículo 27, él dice, y dijo, bendito sea Jehová, Dios de mi amo Abraham, que no apartó de mi amo su misericordia y su verdad, guiándome Jehová en el camino a casa de los hermanos de mi amo. Y el versículo 28 dice, y la doncella, estamos refiriéndonos a Rebeca, corrió e hizo saber en la casa de su madre estas cosas. Y Rebeca tenía un hermano que se llamaba Labán, el cual corrió afuera hacia el hombre a la fuente. Este trabajo ministerial, evangelístico, testimonial que el Señor nos está pidiendo, el Señor nos está pidiendo que desarrollemos en familia, tiene las consecuencias de bendecir a muchos que van a ser parte de nuestro entorno por alguna u otra razón, que van a abrazar la fe y van a continuar el cometido de la consecución de la misión.
de la misión de Dios en este aspecto. Dios nos llama, hermanos, a trabajar en equipo, no necesariamente de manera individual. Y en Hebreos, la epístola a los Hebreos, capítulo 11, versículo 11, miren lo que nos dice la palabra del Señor. Hebreos 11, 11. Sí, Hebreos 11, 11. Dice: por la fe, también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Miren, nosotros sabemos todo lo que ocurrió con Sara, con Sarai, que se llamaba en un principio y luego su nombre le fue cambiado por Sara. Cuando ella escucha a los varones que visitaron a Abraham para decirle todas estas cosas, ella se terminó riendo. ¿Por qué? Porque dice, pero esto como que se emborracharon antes de venir para acá, o quién sabe qué hachís mordieron. Pero yo estoy vieja. Yo no voy a poder tener deleite a esta edad. Sin embargo, esa misión de poseer la tierra a los descendientes de Abraham se efectuó, mis estimados hermanos, cuando milagrosamente una mujer estéril, mayor de edad, pudo dar a luz, y ese fue el que siguió. Posteriormente se tuvo 2 hijos, y uno de esos 2 hijos tuvo 12, y de esos 12 la nación de Israel posteriormente. Y fue a través de la nación de Israel, en la tribu de Judá, que nos nace el Cristo, el Hijo de David, en el cual hoy descansamos esa fe que Abraham tuvo. Nosotros, hermanos, debemos trabajar en equipo, porque lo que le tocó a Abraham fue creer y obedecer. Lo que le tocó a Sarai fue quedar encinta, dar a luz el hijo y creer que Dios se encargaba de lo demás. Hermano, yo le cuento nada más, y no sé si el hermano Reinaldo podrá decir esto como testimonio, pero cuando este grupo empezó, tuve momentos en que, le digo la verdad, yo quería colgar los guantes. Ahora, yo no me estoy poniendo de ejemplo, simplemente le estoy dando el testimonio. Y una de las personas que me ayudó a no tirar todo por el caño fue precisamente Gloria, que en lo que le competía, Dios le ayudó a que me animara. Porque circunstancias se dan de manera cíclica, ánimo, desánimo, euforia y después aletargamiento, y se dieron de manera regular, de manera cíclica, y ella fue la que me ayudó. Lo que quiero decir con esto, hermanos, es que si yo hubiese tomado esto como un proyecto mío, en el primero de los desencantos yo digo, dejo esto, y como hubiese hecho yo a Gloria aparte, no hubiese tenido el ánimo que ella me logró dar. También, hermanos, en la primera epístola de Timoteo, capítulo 3, versículo 4, leemos lo siguiente. Primera Timoteo 3, 4. Dice que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. El hermano Reinaldo precisamente habló que estos son requisitos que debe tener
en su carácter el que ha de desarrollar el ministerio cristiano en familia. Esa familia de la cual debe incluirse a todos, hermanos, debe ser bien gobernada. Y los miembros de esa familia también deben dejarse gobernar. Aquí lo que dice de manera estricta es que el obispo o el que aspira al obispado debe gobernar bien su casa y tener a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Es decir, que los hijos se dejen gobernar convencidos de que es lo mejor. Cuento la historia que aquí se relata respecto a dos ministros. Dice que en una ciudad en los Estados Unidos habían dos ministros del Evangelio. Uno con todos los créditos académicos posibles, reconocido en la comunidad y fuera de la comunidad en muchos estados de los Estados Unidos, porque esto se dio en Estados Unidos, como uno de los más grandes y mejores predicadores y maestros que había en esa época. Sin embargo, había otro que a duras penas había podido estudiar teología y cultivarse, pero lo que sí enseñaba, lo enseñaba de manera correcta. Pero ¿qué ocurría con ambos? El reputado era un conferencista itinerante, no tenía casi tiempo para hacer mucha cosa, lo que provocó que no se casara. Sin embargo, el otro sí tenía una familia, una esposa, tenía hijos. Y cuando se escuchaba el testimonio, mucha gente decía, es que el predicador reputado y que sabe bastante de teología, este hombre no se ha casado y no tiene a nadie que lo anime en sus momentos de flaqueza. No tiene a nadie que le dé fuerza posteriormente. Sin embargo, este otro hombre tenía hijos, tenía esposa, y todos decían que este señor era el mejor pastor que habían tenido en su vida. Porque era un hombre que no podía tener las capacidades teológicas y bíblicas, pero sí era un hombre que supo gobernar su casa. Era un hombre que sus hijos estaban más que convencidos de que en mejores manos no iban a estar. El ministerio del pastor reputado fue efímero. El ministerio de este otro pastor, con familia bien gobernada, bien dirigida, bien querida, bien amada, fue duradero, duró hasta que él murió. Entonces, hermanos, vemos aquí lo importante de incluir a nuestra familia. En segundo lugar, Abraham vio el beneplácito de Dios cuando el Señor le mostró que las bendiciones del reino eran para su descendencia. Y en el versículo 7 de este capítulo 12 de Génesis vemos lo siguiente. Génesis 12:7 dice lo siguiente: y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. ¿Qué implicaciones tiene esto, hermano? Bueno, las implicaciones es que al fin y al cabo la descendencia de Abraham fue la que poseyó la tierra. Abraham no. Abraham siempre estuvo como peregrino en tiendas. Y mire, yo le voy a decir, porque muchas veces puede ser que por una lectura superficial uno crea que Abraham era un mendigo que andaba por ahí. O sea, Abraham eso sí era nómada, pero era él el nómada. Tanto así que, hermanos, y no sé si recordarán, que cuando Abraham fue a Abimelech lo recibió. Porque ya Abraham tenía un estatus social, patriarcal.
reconocido, económico. Y cuando se fue a Egipto, ¿quién recibió a Abraham? El faraón de la época. ¿Cuál fue el único problema con Abraham, con todo ese poder que tenía? Que no poseyó la tierra. Él simplemente la fue a observar. Dios le dijo, ve a la tierra que te mostraré. Pero en este versículo 7 sí le dice, a tu descendencia daré esta tierra. Y así se cumplió. Esta bendición física, terrena, que Dios le dio posteriormente a Israel, tiene también connotaciones espirituales, hermano. Porque Abraham es el padre de la fe de muchos que no somos descendientes de él. Porque, ¿qué es lo que nos dice la Biblia? ¿Y cuál es la conclusión teológica que nosotros podemos tener? Que Abraham creyó, tuvo fe y le fue contado por justicia. ¿Por justicia para qué? Para salvarse. Hoy en día, los que creemos en Cristo, tenemos la fe de Abraham. Porque esa fe en Cristo Jesús es la que nos justifica delante de Dios. Esa obra de Abraham que hizo en familia tuvo el beneplácito de Dios y fue para bendición de posterior generación, tanto en lo físico como en lo espiritual. Nosotros al desarrollar, hermanos, nosotros al desarrollar un ministerio cristiano en familia, vamos a bendecir a los que desciendan de nosotros físicamente, si es que hay esa opción. Pero también, como muchas veces se hablaba en los pasillos de las iglesias, vamos a tener, por la gracia de Dios, hijos espirituales. Porque la bendición la van a recibir otras personas más, de posteriores generaciones. Miren lo que dice Hebreos capítulo 11, versículo del 8 al 10. Hebreos 11, del 8 al 10. Vamos a ver cómo estamos de tiempo, vamos a terminar. Hebreos 11, del 8 al 10. Dice, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Cuyo arquitecto y constructor es Dios. Él no vio esa ciudad. Este mismo pasaje dice que él la saludó desde lejos, la miró, le hizo su guiño desde lejos. Pero ¿quiénes fueron las que obtuvieron? Lo obtuvieron otros. El que heredó, mis estimados hermanos, él heredó la ciudad celestial, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Amén. Y esto, hermanos, nos habla mucho de que nuestro ministerio evangelístico cristiano, nuestro testimonio que demos como pareja, como familia, etcétera, tiene repercusiones colectivas, porque está basado en un tratamiento pactual. Dios hizo un pacto con Abraham y lo cumplió. Las mismas bendiciones se dan, hermanos, colectivamente, y son de bendición para muchos a la postre.
Y por último, hermanos, Abraham fue cimentado en la fe y transformado en un adorador convencido de la suficiencia de quien lo llamó a la luz admirable, y de esta forma afectó a los suyos. El versículo 8 de Génesis 12, debía haberles dicho, hermanos, que no se alejasen de Génesis 12, pero en Génesis 12, versículo 8, dice: luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y Ai al oriente, y edificó allí a Jehová un altar e invocó el nombre de Jehová. Ahora, ¿qué es un altar? Bueno, nosotros sabemos que en esa época que no habían estas civilizaciones tan exquisitas como las que hubo posteriormente de Abraham. Ya para el tiempo de Moisés, por ejemplo, ya los egipcios habían desarrollado una civilización bastante buena, y tenían unos edificios y unos santuarios exquisitos también. Pero en la época esta de Abraham, un altar era precisamente un sitio donde se sacrificaba una víctima como ofrenda a un Dios. Y en este caso nosotros sabemos que Abraham lo hizo amontonando piedras, haciendo sacrificios, y luego invocaba el nombre del Señor. Hermanos, nosotros no vamos a hacer eso. Ahora, no es que vamos a ver qué montículo fabricamos. El hermano Reinaldo, que es bueno, ¿verdad? O sea, armando cosas. Ahora hace su montículo y agarra cuanta gallina y chácata, le corta el cuello, derrama la sangre y se pone a orar ahí, porque él tiene que ser un adorador. A lo que nosotros debemos hacerle más aplicación es que debemos tener, hermanos, y lo digo yo llamándome la atención a mí mismo, es que nosotros debemos cultivar cada vez una vida más profunda y más genuina en el ámbito devocional. Creo que una de las cosas que Dios nos ha ido hablando a cada uno de nosotros es que nosotros nos hemos apartado tontamente y sistemáticamente de la comunión con Él. Teniéndolo cercano, hemos vivido como que si estuviese lejano. Y creo que, como bien alguien una vez nos dijo, no sé, ustedes conocerán al hermano Gustavo Gums. Tú conoces a Gustavo Gums, ¿verdad? Una vez él se acerca a Gloria y a mí. Bueno, él era muy amigo de Gloria. Se supone que era amigo mío, pero él como que le gustaba más con Gloria, porque Gloria era más receptiva a ese tipo de cosas que él conversaba. Yo era como más dubitante, o sea. Y él le decía a Gloria: mira, ocúpate de Dios para que Él después se ocupe de ti. Y creo que esas palabras Gloria todavía las mantiene. Gloria las recibió. Pero creo que así es, hermano. Así es. Y si lo hacemos de manera familiar, mejor. ¿Por qué? Porque nuestro testimonio va a ser en el poder de Dios y en la guía de Dios. Hermanos, quiero pues con estos puntos haber podido compartir la palabra de Dios en cuanto a lo que es la familia cristiana y el evangelismo, la importancia que tiene que nosotros como creyentes hagamos lo que tenemos que hacer para Dios dentro de un entorno familiar fuerte. El Señor les bendiga, hermano. Amén.